Don Salvador, gracias, buenas noches. ¿Cómo vio esta primera audiencia de Emilio Lozoya y el hecho de que se haya dicho inocente, además de haber sido utilizado, dice él, presionado para cometer estos actos? Sí, sí, yo creo que lo que está sucediendo es absolutamente predecible. El señor Lozoya comparece hoy ante el juez, lo comparece de manera virtual, en tanto que así ya se permite y además por el tema de la pandemia. Y ya ante el juez, el fiscal, bueno, primero el juez califica de legal la aprehensión que se hizo del señor Lozoya, el procedimiento de extradición y que al final de cuentas esté en su presencia. Y ya calificada esa aprehensión de legal, el fiscal ahí le hace conocer al señor Lozoya de manera formal, al juez, los cargos que le imputa. Bueno, primero que el señor Lozoya nombre defensores y los defensores acepten el nombramiento. Luego le imputa los cargos, el señor Lozoya los conoce y puede contestarlos o abstenerse de contestar. Aquí el señor Lozoya contestó de una manera, digamos, previsible, sin decir algo más que soy inocente, que bueno, pues ni modo que aquí dijera que es culpable. Exacto. En este momento, me parece que después lo vaya a hacer, pero en este momento no. Entonces conoce los cargos, él dice lo que tenga que decir, bueno, lo que ya dijo respecto de esos cargos, puede pedir que se le dé un plazo para aportar datos de descargo y para que al final de cuentas, si pide ese plazo o no lo pide, el juez decida si lo vincula o no a proceso. La vinculación a proceso, que significa simplemente el que pues se esté ordenando que quede a la disposición del juez. Ahora, lo importante es que en esta audiencia el fiscal debió de haber pedido alguna medida cautelar y probablemente no haya sido la de la prisión preventiva. Y probablemente para que al señor Lozoya se le devuelva al hospital o en una de esas se le dé un aprisionamiento domiciliario, en tanto que supongo, o más bien creo que ya se ha dicho, que hay un acuerdo, que la ley lo permite, el procedimiento lo permite, entre el señor Lozoya y el fiscal para convertirse en un testigo colaborador. Claro, de hecho para que por esa, perdón. De hecho él solicita hoy eso, tenerse el criterio de oportunidad y la figura de testigo colaborador. Claro, porque a ver, es como si estuviéramos viendo un programa norteamericano, porque nuestro sistema es un remedo del norteamericano. Esos programas en los que llega el fiscal y le propone a alguno de a algún imputado, algún acusado, que se declare culpable, bueno, que aporte pruebas para enjuiciar a algunos otros y para que entonces le reduzca los cargos, o en este caso, en tanto un criterio de oportunidad, la acción penal, la posibilidad de perseguirlo, se extinga, en tanto la colaboración del señor Lozoya sea eficiente para la investigación y para la persecución del delito de otros. Claro. Ahora, cuando él dice que fue presionado, intimidado, utilizado, está hablando, por supuesto, de sus superiores inmediatos. Sí, pues sí, yo supongo que el señor Lozoya eso es lo que dirá, que al final de cuentas recibió instrucciones de otros y que por esos otros pues hizo lo que hizo y que pues él declare y aporte pruebas en contra de esos otros y para que esos otros se les enjuicie y al señor Lozoya se le libere. Ahora, ¿qué tipo de pruebas tendría que presentar para que pues él pudiera hacer que se acusara a otros, o él mismo acusar a otros personajes del sexenio pasado? Hablamos del exsecretario de Hacienda o hasta del propio expresidente Peña Nieto. Pues es que mire, según entiendo, los cargos, por ejemplo, importantes, son, uno de esos es el de la compra de la empresa esa de fertilizantes, que costó millones de dólares. Y entonces yo ahí me pregunto, ¿qué el señor Lozoya podría haber dispuesto por sí esa compra, o más bien hubiese tenido que haber avalúos,
hubiese tenido que haber asambleas del Consejo de Petróleos, hubiese tenido que haber adecuaciones hacendarias, es decir, hubiese tenido que haber la intervención de muchos para que al final de cuentas esa compraventa se llevara a cabo, realizara. ¿no? Claro, Ajá, entonces, pues, a ver, sí, perdón. sí, lo escucho. No, usted iba a decir algo. No, yo le iba a preguntar, en el caso de, bueno, esta es la audiencia que ocurrió el día de hoy sobre este caso de la planta de agronitrogenados. Mañana se estará hablando sobre el caso Odebrecht y ahí se ha anticipado que él afirma haber dado sobornos. Para aprobar estos sobornos, ¿qué se requeriría? Es decir, ¿es solo el dicho de él o tendrá que haber pruebas documentales? Sí, tendría que haber el dicho de él, pero comprobado por otros datos, por otras, digamos, pruebas. Por ejemplo, él dice que tiene filmaciones de esos dineros. Bueno, los puros dichos y las filmaciones pudieran no probar un delito. Pero si él dice que ese dinero se le dio a un legislador para que votara en un cierto sentido, y hay la votación de ese legislador en ese sentido, etcétera, pues pudiera en todo caso armarse un rompecabezas. Aquí el tema es que la Fiscalía me parece que muy eficientemente esté consiguiendo esta pieza muy importante del señor Lozoya para poder armar el rompecabezas. Sin duda alguna, ya estaremos viendo de qué tamaño es ese rompecabezas y quiénes aparecen en esta composición que se haga a partir de los testimonios de Emilio Lozoya. Don Juan Velázquez, abogado, le agradecemos mucho el habernos dado su punto de vista sobre este caso. Le agradezco la invitación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ahí está la opinión del abogado